Vamos a recibir en nuestra mesa de café a alguien que no pocas veces ha sido el invitado y el protagonista, porque Héctor Flores, Toti Flores, es diputado nacional en este momento, pero es alguien que conoce como pocos la verdadera realidad profunda del conurbano bonaerense. Él es un trabajador social, su origen está en La Matanza, y desde que la peleaba allí es que nos hemos muchas veces ayudado con las experiencias y el conocimiento que tiene Toti de esta dura realidad que se vive en esta parte de la Argentina. Una de las noticias del día, en el marco de las negociaciones que el Gobierno Nacional lleva con el Fondo Monetario Internacional, muy criticado el ministro Guzmán desde sectores del oficialismo y desde sectores del gremialismo oficialista, desde la CGT, porque, por ejemplo, el tema jubilatorio, al que ya nos hemos referido, el sistema, el método de movilidad, obviando la inflación, con las consecuencias que todos sabemos que va a ocurrir, y los anuncios respecto de las ayudas sociales. Confirmó anoche Guzmán que no habrá más IFE. El próximo pago va a alcanzar solamente a una proporción menor, menor. En la Argentina sigue siendo muchísimo, 2 millones y medio de personas que van a recibir el IFE, pero se van a ir eliminando una cantidad de personas, los que reciben asignación universal por hijo y demás, en búsqueda de este equilibrio que el gobierno debe presentar en su negociación con el fondo. ¿Cómo se está viviendo esto? ¿Cómo se está recibiendo esto en el marco de usurpaciones, de situaciones de enorme vulnerabilidad? Toti Flores está en nuestro primer café. El gusto de saludarte, Toti, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Bastante tiempo hace que no teníamos la oportunidad de conversar. Sí, es verdad. Me gustaría una primera reflexión, es así, pero no por falta de tema. Una primera aproximación, Flores, a lo que realmente se está viviendo. Yo no quiero buscar comparaciones, ¿no? Pero la hagamos a la comparación. Desde los momentos más críticos que hemos tenido, que hemos compartido, vos en tus funciones como trabajador social, como diputado, nosotros como periodistas. Hay que pensar en el 2001, ¿en qué hay que pensar para medir la gravedad de la situación social que se está viviendo en Buenos Aires? Bueno, si comparamos con el 2001, me parece que la crisis es mucho más profunda. Siempre digo, el 2001, el proceso, el caos, los saqueos, todas estas cosas que pasaban tenían que ver mucho con las internas que se habían producido en el poder, y siempre es así. Pero había herramientas como para enfriar la cosa una vez que aparecieron, que tenía que ver con los programas sociales. La masificación de los programas sociales dio cierta tranquilidad en el momento más difícil, y cuando se arreglaron los problemas del poder, que ya estaba en el gobierno Duhalde, cuando cae de la Rúa, toda esa cosa, los conflictos se apaciguaron. Hoy es todo lo contrario. Fíjese que en el momento más difícil, cuando todavía no ha estallado la crisis, porque lo están ahí sosteniendo con muchas negociaciones, que no aparezcan estas internas que son las que dinamizan todo esto, es cuando se retira prácticamente toda ayuda. Y las cosas que están haciendo, por ejemplo, como para darle contención a todos los punteros que en la campaña electoral le habían prometido, y que eran esta cuestión de las tomas de tierra y esas cosas, cada vez van teniendo mucho más repudio de la población y tienen que retroceder. Entonces, todas las herramientas que tenían antes como para contener a la gente, hoy no lo tienen. El tema que pasa también es que la gente espontáneamente no sale a hacer despelote, como diría el gobernador, sino que tiene una conducción, y ahí es donde está bastante mediatizada la posibilidad de caos. Pero estamos en un momento en donde esto es un polvorín a punto de estallar. Las condiciones objetivas de las necesidades de la gente son peores que la del 2001, le digo, ¿no? Porque son muchos meses que
la gente acá en el conurbano fundamentalmente no hace la changa. ¿Y por qué no hace la changa? Por la cuarentena, sí, es verdad, pero no es solamente por eso, porque la gente salió, el conurbano, es verdad que había muchas cosas que no se cumplían con la cuarentena. El tema es que la clase media, que era la que daba la posibilidad de las changas, hoy tampoco tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Entonces, objetivamente estamos en condiciones más difíciles que la del 2001. Lo que no hay, me parece que en ese sentido sí juega a favor de que no haya caos, es que todavía no estalló una interna en el poder. Un segundito, Toti, al operador, no sé si está Franco o Martín. Yo estoy escuchándolo a Flores con alguna dificultad. Quiero saber si al aire está saliendo bien como merecen los oyentes. Perfectamente, Miguel, al aire ningún problema. Bien, me quedo tranquilo. Porque realmente es tan importante lo que estás planteando, Toti, que no quiero de ninguna manera que alguien que te esté escuchando en el propio conurbano o en cualquier punto del país se pierda algunas referencias que se están haciendo. A ver, desde el riñón del problema, hay mucho comentarista y hay mucho filósofo de café que habla de lo que es la situación que se vive en el conurbano. En este caso, si hay alguien que tiene aval para hablar de esto, es quien está al aire, Héctor Flores. Has mencionado, Toti, las tomas de tierra, las internas y la conducción que hay en este tipo de episodios. Me gustaría llevarte particularmente a lo que tiene que ver con las tomas de tierras, donde se suma el hambre con las ganas de comer, se suma el déficit habitacional, la terrible necesidad de viviendas, con otras cuestiones que están avanzando en todo el país, pero notoriamente más allí, en esas zonas del conurbano, y que tienen que ver, lo has definido en alguna oportunidad y lo tengo marcado, como que cuando hay ausencia del Estado, alguien cubre esas ausencias. ¿Y quién la está cubriendo allí en el conurbano? Bueno, en estos lugares, primero que yo hago una afirmación categórica que cada vez, hace algunos años decía esto y a lo mejor alguno tenía dudas, pero hoy no hay ninguna duda de que para hacer una toma de tierra, y más de la envergadura de lo que pasó en Guernica o ahora en Los Hornos, necesita la complicidad del poder político local o desde algún lugar, desde la provincia, de la Secretaría de Tierra, qué sé yo, para darle toda la cuestión logística en qué condiciones están esos terrenos. Por ejemplo, una cosa que se identifica muy bien es si esos terrenos que toman tienen propietarios que rápidamente pudieran accionar ante un juzgado o no, y eso tiene que ver con las condiciones legales en que está ese terreno, si está con los impuestos al día, si no hay sucesión, qué sé yo, una serie de consideraciones legales que tienen que tener en cuenta. Eso lo provee gente del riñón del Estado, del riñón del municipio o de la provincia. El otro tema es que para también hacer una toma de tierra se verifica en qué momento se hace, se tiene una masa crítica de 40, 50 personas que generalmente son los organizadores y son los punteros de eso que después hacen los negocios, venden los terrenos. Hay un momento que ahora apareció por la televisión y que es muy importante, es cuando los punteros empiezan a decir ya está la toma ganada. ¿Cuándo es ese momento? Cuando algún funcionario fue a la toma y verificó, muchas veces con buenas intenciones, inclusive hacer un censo, qué sé yo, pero ahí es donde empiezan a vender los terrenos, es decir, te ofrecen los terrenos por 30 o 40 mil pesos. Y ese grupo de los primeros ocupantes son los que tienen relación con el poder político. ¿Y por qué hacen eso? Porque es de alguna manera que el dirigente político, el concejal, el intendente o el que quiere derrocar al intendente, qué sé yo, de acuerdo a los poderes que se mueven en esas cuestiones internas, le da esa posibilidad para construir poder. ¿Por qué? Porque una vez que está la toma, tienen de rehén a los que están dentro de eso. Cada 2 años le dicen de que
si gana fulano te van a desalojar, por lo tanto tenés que votar a Mengano. Esa es la relación muchas veces incomprensible, que la gente en estos lugares vote a determinados dirigentes que de última son sus verdugos, pero es lo único que tienen, porque hay una cuestión también ideológica, una contradicción, que es lo mismo que están en contra de la propiedad privada, qué sé yo, que dicen eso, la gente que va a las tomas quieren ser propietarios. Lo que pasa es que no le dan la oportunidad, por eso tampoco se dan las escrituras. Mientras no tengan las escrituras son clientes fijos. Son rehenes. Y hoy el tema mayor, Miguel, no quiero dejar de decirlo, sí. El tema mayor que en estos lugares hay personas organizadas que están ligadas a la política, pero fundamentalmente ligadas al narcotráfico. Eso es lo que aparece como nuevo y como muy peligroso. Bueno, no quería dejar de preguntarte precisamente por ese tema, porque el avance del narco para algunos es una cuestión de la televisión, de la ficción, de alguna serie de Netflix. Para la realidad del conurbana se lo vive en el lote por lote, casa por casa, cuando están directamente vinculados a la política o cuando juegan por afuera de la política. ¿Cuál es el rol que realmente está cumpliendo la organización, el narco, en estos espacios tan vulnerables, Toti? Bueno, en principio que son los vecinos que tienen poder económico, que pueden resolver problemas que muchas veces son imperiosos para la gente. Alguien que necesita un remedio, el Estado no le da, porque ahora una de las cosas que está pasando ahora es que prácticamente todos los programas sociales con relación a la salud no se está canalizando, como el profe, qué sé yo, todos estos programas no están dando remedio. Entonces, ¿a quién le pide la gente desesperada cuando tiene que hacer un tratamiento prolongado? Al que tiene poder económico, y eso generalmente en los barrios son los narcos, que tienen el efectivo, y se sabe que son narcos, pero bueno, es a donde tenés que recurrir. Lo mismo pasa cuando tenés alguien que se muere y que el municipio no te da bolilla para darte el cajón. ¿A quién recurrís? Al narco. Hace poquito Osvaldo Bazán sacó una nota sobre un caso, creo que en Tucumán, que lo podés multiplicar por cientos en el conurbano, digamos, ¿no? Donde el narco ya juega ese rol de organizador. Y por supuesto que cuando vos le respondés a la gente en esas condiciones, no te olvidas más. Cuando le decís que le vas a dar la plata para el cajón y si no lo tiene que tirar en cualquier lado, qué sé yo, al muerto, esas cosas lo tenés después como alguien que le hiciste un favor que tiene también su contrapartida. Así que ese modo de operandi es lo que hace que esa penetración sea muy fuerte. Y después el miedo que genera eso, ¿no? Te presta plata, al único que le devolvés seguro en el barrio es al narco, porque sabe que va a venir y te va a quemar la casa, qué sé yo, te va a mandar quemar la casa. Es más, hay organizaciones de cobradores que en las villas de asentamiento por ahí aparece un coche, se bajan todos, ¿viste? Y uno golpea las manos como para hablar con el propietario. Imagínate vos que sacan de donde sea para poder devolverle la plata que lo prestan a estás describiendo realmente una realidad, Toti, estás describiendo una realidad que es desoladora. Me gustaría un tema más antes de despedirte y antes de agradecerte mucho que hayas compartido nuestro primer café. ¿Se puede realizar una usurpación, las grandes, la de Garnica, o algunas mayores todavía? ¿Se pueden hacer si no hay una logística, una organización, o sea, sin el aval de alguna manera o de otra de la política? No, es imposible. Mira, hay muchos, cuando aparecen esto y te dicen las reacciones espontáneas, muchas veces, ahora ya casi no tanto, porque se sabe que es imposible, pero muchas veces los vecinos se organizan y ven que hay un terreno enfrente, a lo mejor de una toma que se había hecho, y enfrente hay un terreno baldío, y se organizan y dicen, bueno, ahora vamos a ir a extender la toma a ese lugar. Si es que no está avalado por el poder político, a los 10 minutos tenés la policía
que mete 4 o 5 patrulleros ahí no te deja entrar, porque las tomas se pueden evitar con información previa que siempre hay, porque en los barrios están los punteros que no solamente son correa de transmisión de la política que viene desde el municipio o desde el poder político, sino también son fuentes de información precisamente para ello, es decir, va y viene esa información. Por lo tanto se sabe, es decir, cuando van a mirar un grupo, empiezan a preparar las cosas para marcar los terrenos, y hay una competencia muy fuerte. Vos no le podés ir a sacar un terreno a algún puntero que lo tiene ahí visto espontáneamente, te sacan a tiro. Digo, no, yo no creo que haya ninguna posibilidad de armar alguna toma como la de Guernica o inclusive más chica sin la complicidad del poder político, y eso está definido también por las internas. Si no hubiera esas internas, no habría tampoco esa posibilidad de que se hiciera. Y yo creo que ahora han recrudecido las tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires, porque es la manera que han tenido para pagar a los punteros que hicieron la campaña, porque si no, esto se podría todo. Fíjate vos que ICI le había dado plazo hasta agosto para arreglar el tema de la distribución de los fondos con relación al tema de seguridad al gobernador, y hoy sí están todos pendientes de eso. Creo que son 10.000 millones de pesos que tiene que venir. ¿Quién lo maneja? ¿Lo manejan los intendentes? ¿Lo maneja el gobernador a través de Berni? ¿O quién lo maneja? Y eso puede ser una cuestión, si no se distribuye, entre comillas, bien, de acuerdo a lo pautado, una fuente de conflicto, como fue el tema de la policía en la provincia de Buenos Aires. Todos estos conflictos y el caos tiene que ver con las internas del Partido Justicialista, que son violentas. Es Héctor Toti Flores. Realmente valoro mucho que nos hayas concedido estos minutos para compartir el café. Te mando un abrazo grande. Gracias, Toti. Gracias, Miguel.